Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde quiero compartir con vosotros una idea para decorar una teja de barro y hacer una pieza preciosa. Lo primero que he hecho es irme a un bazar a comprar unos espejos súper baratos que me han costado 1,80 cada uno. Les quito la parte de atrás y voy a trocearlos. Para trocearlos tenemos que tener cuidado para no cortarnos, ya que estamos trabajando con cristal. Vamos a envolverlo dentro de una toalla y con la ayuda de un martillo le vamos a dar golpes para hacer pequeños trozos. A medida que voy dando golpes voy levantando la toalla porque tampoco quiero que los trozos queden demasiado pequeños. Cuando veo que ya los tengo cortados me pongo unos guantes y con unos alicates voy a coger los trozos que han quedado más largos y voy a hacerlos un poquito más pequeños. De todas maneras después vamos a tener que retocarlos porque si nos quedan demasiado alargados, como la teja tiene una forma ovalada, no nos encajarían bien en la teja. Cuando ya tengo los trozos más o menos a un tamaño que yo quiero, con mucho cuidado los pongo dentro de un recipiente para empezar a manipularlos. Y vamos a tener mucho cuidado porque se forman astillas muy pequeñitas que podemos clavárnoslas en los dedos. Me voy a la mesa de trabajo y utilizo la tenaza otra vez para los trozos que me han quedado muy grandes volverlos a trocear, y en esta ocasión utilizo la toalla. Es importante que hagamos esto, que pongamos una toalla, porque al cortarlo pequeñas astillas saltan, incluso nos pueden saltar a los ojos, así que vamos a hacer este trabajo con mucho cuidado. Una vez los tengo cortados voy a ir seleccionando los trozos porque no todos me van a servir y voy a hacer una primera selección cogiendo los trozos que más me interesan para empezar a montar la teja. Cuando ya tengo un montón de trocitos seleccionados voy a empezar a trabajar sobre la teja. Voy a utilizar cola blanca de carpintero que sea de buena calidad. Lo primero que hago es poner una capa de cola sobre la teja y después le voy a poner a cada uno de los trocitos de espejo una gota un poco gordita de cola blanca para que se pegue muy bien. Si no lo hacemos así, se nos acabarían despegando. Es cuestión de tener un poquito de paciencia e ir montando todos los trozos, intentando que no nos queden demasiados huecos entre un trocito de espejo y otro. Cuando llegamos a los extremos de las tejas vamos a pegar los espejitos no justo al filo, vamos a dejar como 1 milímetro de separación para que después al manipular la teja no nos hagamos daño, no nos hagamos heridas en los dedos. Si nos queda algún hueco por ahí que decimos pues aquí me ha quedado demasiado separado, por ejemplo en este trocito, pues ponemos una gotita de cola y le añadimos un trocito pequeño de espejo. Solo me queda este trozo de un lado de la teja para acabar de pegar los espejos, y cuando los tengo todos pegados voy a utilizar una masilla, la masilla que se utiliza para arreglar las paredes, para ponerlo sobre toda la superficie. Vamos a intentar cubrir completamente los espejos para que todos los huecos que nos queda entre uno y otro quede completamente cubierto. No nos tiene que dar pena hacer esto porque después vamos a recuperar los espejos sin ningún tipo de problema. Y también vamos a poner masilla en todo el contorno de la teja para intentar tapar al máximo todas las esquinas de los espejos que nos quedan justo en el filo. Cuando ya he conseguido tapar completamente la teja, como veis queda completamente tapada,
Vamos a insistir un poquito en todos los contornos y vamos a fijarnos bien que queden cubiertos todos los huecos entre espejo y espejo. Voy a dejarlo secar toda una noche y al día siguiente por la mañana voy a coger un cacito con agua caliente y un estropajo y con paciencia voy a empezar a humedecer suavemente toda la superficie para ir dejando al descubierto todos los trocitos de espejo. Este proceso vamos a hacerlo con paciencia y suavemente. No nos interesa llevarnos la masilla que ha quedado entre los trozos de espejo. Tenemos que sencillamente ir retirando la masilla hasta que se vean los espejos. Al ir quitándola, los espejos al principio no se ven transparentes, no se ve el espejo, se ven blanquecinos, pero después lo vamos a limpiar y vamos a conseguir que se vea el espejo perfectamente. A medida que vamos trabajando, el agua se va enfriando y se va ensuciando, así que de vez en cuando vamos a limpiar el agua y vamos a volverlo a llenar con agua tibia o un poco caliente. Y como veis, aquí estoy utilizando un papel absorbente para que veáis el resultado y es una preciosidad, una pasada de bonito. Voy a seguir, hay algunas zonas donde hay demasiada masilla y vamos a tener paciencia y no vamos a volver a mojar la zona donde el espejo ya ha salido, porque nos llevaríamos la masilla que hay entre un trocito y otro. Es bueno, pues eso, solamente ir humedeciendo los trozos donde le hace falta. Una vez he acabado de quitar toda la masilla que me sobra, le paso el estropajo suavemente y después con un papel absorbente lo limpio y como veis está empezando a quedar verdaderamente de lujo, súper bonito. Cuando ya hemos acabado todo el trabajo con la masilla y debido a que la teja no es plana, tiene esta forma ovalada, los espejos no quedan todos planos. Hay alguna puntita de espejo que puede sobresalir por algún sitio y nos puede hacer daño en los dedos al manipularla. Así que voy a coger una lija de grano fino y con paciencia voy a ir pasando los dedos suavemente por toda la superficie y cada vez que encuentro una esquinita pues que está un poquito que sobresale, lo que hago es lijarla suavemente y redondearla. Y también voy a hacer lo mismo en todo el canto de la teja, porque en el contorno siempre puede haber algún trocito que quede pues un poquito puntiagudo. Y para evitar pues eso, hacernos daño, vamos a ir pasando la lija suavemente y también a la vez vamos a lijar todo el contorno de la teja. Cuando he acabado de lijar todos los filitos de los espejos y todo el contorno de la teja, le paso un trapo húmedo y voy a darle mi toque especial. Voy a utilizar este color azul celeste de la Casa Décoart para pintar todo el contorno. Voy a tener cuidado de no meterme en la zona donde están los espejos. Sencillamente voy a pintar el contorno para que cuando la teja esté colocada sobre la mesa, la voy a colocar en una mesa, se vea también un poco el color azul. También le voy a pintar toda la parte de abajo con el mismo color azul porque no quiero que quede ni rastro de que esto un día fue una teja. Va a quedar totalmente preciosa la pieza y no va a parecer que es una teja. Esa es la gracia de esta pieza. Al tenerla en la mano, con el peso que tiene, se ve una pieza de una calidad extraordinaria y queda realmente súper bonito. Ahora que ya la tengo toda pintada, la dejo secar y voy a utilizar estas pequeñas flores que son flores de foami o goma eva
que he comprado ya hechas, las he comprado en AliExpress y voy a hacerle una decoración por las esquinas y lo voy a pegar con cola blanca. Si las pegamos con silicona se van a despegar en segundos, o sea, 0, van a tardar en despegarse. Solamente con tocarlas se van a despegar. Con la cola blanca pues tarda un poquito más en aguantarse en su sitio, pero al final se van a quedar perfectamente adheridas. No voy a poner en todo el contorno, solo voy a poner en la esquina izquierda de la parte de arriba y en la derecha en la parte de abajo. Y voy a hacer un grupito que en el centro es más gordito y después en los contornos es más fino. También voy a poner alguna justamente en el filo donde está pintado de color azul para que quede todavía más bonito. Al utilizar cola blanca para pegar las flores, como no se seca inmediatamente, tarda más o menos unos 20 minutos en secarse, nos da tiempo a corregir la forma y colocarlas en el lugar que más nos guste. Una vez tengo todas las florecitas pegadas, he comprado unas velas en un bazar que me han costado 1 euro cada una y las voy a poner en el centro. Lo que pasa que no se acaban de aguantar bien porque como la teja tiene esa forma un poco ovalada, pues le cuesta que las velas se aguanten rectas. Así que utilizo un cuchillo y voy a recortar un poco todo el contorno de las velas para intentar amoldarlas a la teja. Cuando la pieza está acabada, la coloco en su sitio, enciendo las velas y el reflejo de la llama de la vela se ve en los trocitos de espejo y queda tan bonito y tan elegante, realmente me encanta. Espero que a vosotras también os haya gustado un montón. Si es así y no estás suscrito a mi canal, recuerda suscribirte. Y sobre todo, si te ha gustado el vídeo, dame un like y déjame un precioso comentario. Hemos llegado al final de este tutorial, espero que os haya gustado mucho, que lo pongáis en práctica y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta la próxima.